Pues buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de manejo de materiales según el código de ASME sección 2. Durante este webinar se tratarán las cuestiones relevantes relacionadas con los contenidos y uso de la sección 2 del código ASME de calderas y recipientes a presión. Se mencionarán los alcances de la sección, las diferentes partes de la misma, los diferentes tipos de especificaciones de materiales, la adopción de especificaciones para los estándares ASME y las condiciones de uso en la construcción de equipos bajo certificación ASME. Este webinar nos viene de la mano de Miguel Ángel Méndez. Miguel es ingeniero mecánico con posgrado en Ciencia y Técnica de la Soldadura y Materiales con más de 20 años de experiencia como inspector de soldadura, especialista en recipientes a presión y sistemas de tuberías presurizadas aplicadas a la industria del oil and gas principalmente. Miguel es instructor autorizado ASME desde el año 2004 y además, pues es docente en cursos de posgrado relacionados con recipientes a presión, tuberías presurizadas y soldadura en varias universidades e instituciones técnicas, tanto de Argentina como de Chile, Perú, Uruguay, México, Costa Rica y Colombia. Hola Miguel Ángel, buenos días para ti, buenas tardes para mí. Hola Carlota, ¿cómo estás? Buenas Muy tardes. bien, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, tú dirás si ya estamos en condiciones. Estamos en condiciones de empezar. Solamente recordarles a los participantes, podéis tener las cámaras activas, sería recomendable pues para que Miguel les sea mucho más sencillo hacer este webinar. Los micrófonos de momento los tenéis silenciados, pero podéis solicitar hacer una pregunta levantando la mano en reacciones o escribiéndolas en el chat o a través de nuestro correo electrónico info@arbengroup.com. Ahora os dejo todas las instrucciones en el chat para que lo podáis ver. Y Miguel, todo tuyo. Adelante. Bueno, muchas gracias Carlota. Bueno, buenas tardes para ustedes. Buenas tardes para mí también. Bueno, la idea de este webinar es de alguna manera introducirlos a ustedes en lo que es una parte del código ASME de calderas y recipientes a presión, particularmente en una de sus partes, que es la parte 2 o la sección 2. De alguna manera, acá les voy a presentar así en forma un tanto resumida, rápida, de qué se trata este código. Este código es el código ASME, es uno de los varios códigos ASME que existen, siendo ASME, por supuesto, para el que no lo sabe, la Asociación de Ingenieros Mecánicos de los Estados Unidos, que por supuesto ya ha dejado de ser una asociación de ingenieros mecánicos para ser básicamente una asociación de ingeniería. Ya pasó el tiempo y ya se ha ampliado notoriamente. Este código, uno de los varios códigos que ha escrito, que escribe, edita ASME, es de repente tal vez el más conocido, es el ASME, el BPVC, digamos, el Boiler and Pressure Vessel Code, y tiene su importancia por varios motivos. Una, principalmente por los temas que abarca, son todos temas muy relacionados con la seguridad pública, la seguridad de las personas, del medio ambiente, de los activos y demás, siempre hablando de elementos presurizados, con los riesgos y las características que tienen elementos presurizados. Y además por ser el primer código que editó ASME, piensan que es un código, el ASME de calderas y recipientes a presión es un código que se editó por primera vez en el año 1914, o sea que es un código que ya tiene más, o va a cumplir ahora próximamente 16, 18 años, básicamente, 118 años, básicamente. O 108, perdón, 108 años, estaba haciendo mal las cuentas, 1914.
Hoy en día este código está compuesto o está separado, si bien nació como una única parte, un único libro, podríamos decirlo, en sus inicios, apuntado exclusivamente a las calderas, por una cuestión de seguridad, una cuestión de fallas catastróficas que se sucedían a principios finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como una forma de tratar de paliar o minimizar este problema. Por supuesto, con el paso del tiempo, con los años, el desarrollo de la tecnología y demás, se ha ido ampliando en forma notoria. Hoy en día, este código ASME cuenta con 13 secciones. Acá, disculpen que dice 12, nos hemos, se me escapó el dedo. En realidad son 13 secciones, de las cuales una de ellas, también un poco por costumbre, ¿no? Porque hasta hace 4 meses eran 12 secciones, desde hace unos 4 meses son 13 secciones. También un poco es el olvido del cambio. Y básicamente estas distintas partes o secciones abarcan distintas actividades o apuntan a distintos objetivos dentro del código. Algunas de ellas tienen que ver con calderas, otros con componentes nucleares, otros con componentes o con recipientes presurizados, otras con tanques de transporte de sustancias peligrosas, bueno, etcétera, etcétera. Aquí ustedes tienen, les he desarrollado de alguna manera en forma muy sucinta, muy así cortita, como para que tengan una idea, las distintas partes o secciones, y acá, por supuesto, marcado en color rojo, lo que es la sección 2, que es la sección que incumbe a lo que son los materiales del código ASME, que es básicamente, obviamente, el tema que nos ocupa en esta charla del día de hoy. Acá, cuando vemos que está dividido en partes o secciones, el código ASME, acá van las distintas secciones o partes, como quieran decirles, ¿no? En realidad el nombre correcto son secciones. Por supuesto, hay que tener en cuenta que dentro de estas secciones, a su vez, están divididas, en algunos casos en partes, como es la sección 2, que está dividida en 4 partes, como es la sección 3 o la sección 8, por ejemplo, que está dividido en, como pueden ver, en divisiones. La sección 9, que está dividida en artículos, es decir, a su vez dentro de estas secciones, digamos, es tanto el abanico de posibilidades y de alcances que se han ido desarrollando con el paso del tiempo, que claramente una sección ya no representa per se algo completo, sino que a su vez tiene que estar para un mejor uso y más eficiente y más claro, tiene que estar, por supuesto, dividido en más pequeñas partes, ¿no? Divisiones, partes, secciones, etc. Así es que hemos llegado aquí a la sección 2, que es la que nos ocupa en este momento. La sección 2 es una sección muy particular, ahora vamos a ver. Es una sección que está dividida en 4 partes. Vamos a conversar un poquito de estas partes de la sección 2, esa es un poco la idea, y ver de qué se trata cada una de ellas y demás. Y después, dentro de esta breve introducción al código ASME, también de alguna manera comentar o comentarles para su conocimiento de que no todas las secciones en las cuales está dividida el código ASME operan, trabajan, se utilizan de la misma manera. Es decir, estas secciones tienen diferentes, por decirlo de alguna manera, diferentes grados de, llamémosle, de jerarquía. Tienen diferentes jerarquías, no son todas iguales, sino que hay secciones que tienen mayores jerarquías técnicas con respecto a otras secciones. Es lo que habitualmente se la denomina las secciones principales del código o más técnicamente hablando, digamos, más apropiadamente,
conocidas como secciones de construcción y diseño. Las secciones de construcción y diseño, entonces, dentro del código ASME de calderas y recipientes a presión, son lo que podríamos decir las secciones principales, las que tienen la mayor jerarquía dentro de todas las partes o secciones en que está dividido el código. Estas secciones de construcción y diseño, que son las que jerárquicamente comandan el uso del código, son fundamentalmente estas 6 que vemos aquí, la 1, la 3, la 4, la 8, la 10 y la 12. Todas estas son secciones que tienen autocontenido, por eso también se llaman de construcción y diseño, porque dentro de su alcance está autocontenido todas las reglas para el diseño, la construcción, el montaje, las pruebas, los ensayos, los exámenes, etcétera, etcétera, de las distintas partes o los distintos componentes que cada una de estas secciones trata. Y luego tenemos otras secciones que tienen carácter de sección de referencia, dentro de las cuales son 3 estas secciones de referencia. Está la sección 2, que es la que nos ocupa en esta charla. Está la sección 5, que es la sección de los exámenes no destructivos. Y está la sección 9, que es la sección de las calificaciones de soldadura, básicamente. ¿Qué tiene esto o qué significa esto de ser secciones de referencia? Bueno, significa que son secciones que de alguna manera están subordinadas normativa y jerárquicamente a las secciones anteriores, a las secciones principales de construcción y diseño. Es decir, estas secciones no pueden usarse, no pueden existir en forma libre e independiente y usarse cuando a uno le dé la gana que hay que usarlo, cuando a uno le parezca que hay que usarlas, sino que son secciones que únicamente, y esto es lo que trato de expresarles en este párrafo que ustedes pueden ver en letras color roja, que básicamente hay una limitación al uso, tanto al cuándo y al cómo usarlas, que tiene que ver con lo que digan precisamente las secciones principales, es decir, las secciones que vimos antes, que son las de construcción y diseño. Es decir, esta sección, incluyendo esta sección de materiales, que es la que vamos a estar hablando en esta charla, se usan únicamente cuando y de la manera en que las secciones principales digan que se deben utilizar. Por eso se llaman de referencia. De referencia no es una cuestión que en el idioma castellano, en el idioma español, uno habla de referencia y parece que fuera o da la impresión de ser algo que uno toma como referencia, ¿no? Que es una guía, que es un patrón, básicamente. Bueno, acá en el inglés, reference, digamos, para este aspecto tiene otra connotación. Y referencia se refiere únicamente, valga el juego de palabras, se refiere únicamente a que estas secciones se las hace referencia su uso en las secciones principales. Es decir, cuando las secciones principales hacen referencia a estas secciones para utilizarlas y cómo utilizarlas, ahí es cuando debemos hacer uso de ellas. Por eso es que se denominan de referencia, con esa connotación, de que se hace referencia a las mismas, a usarlas a partir de las secciones principales. Y luego tenemos una serie de secciones que son secciones que no son ni de diseño y construcción, ni de referencia, y son las que se denominan secciones que tienen que ver con cuidados, operaciones, reglas de inspección en servicio, reglas de operación, reglas de cuidados, etcétera, etcétera. Secciones 6, 7, 11, que tiene que ver en 2 casos con lo que son operación, cuidados y operaciones de calderas de baja presión y de potencia, y en otros casos para componentes de inspección en servicio de componentes de plantas nucleares. Aquí entonces, criterio básico del uso de la sección 2, como dijimos antes, no debe ser usada en forma independiente, de hecho no puede ser usada en forma independiente, como un elemento totalmente ajeno a cualquier otra relación normativa, sino que, como dijimos antes, la sección 2 es lo que se constituye como una sección de referencia, ya vimos este concepto a qué se refiere, y esto, ¿qué es lo que significa? Que el uso de la sección 2, en este caso,
se restringe únicamente a que su aplicación se va a realizar cuando sea requerida o se haga referencia al uso de esta sección en alguna sección de las secciones principales, que son las que debemos llamar secciones de construcción y diseño. También puede ser, acá por algo estoy utilizando la palabra sección y estoy utilizando la palabra código de construcción y diseño. ¿Por qué motivo? Porque claramente vimos que hay dentro del código ASME de calderas y recipientes a presión secciones que son las que se denominan principales de construcción y diseño, pero también hay que tener en cuenta que hay otros códigos, que no es el código ASME de calderas y recipientes a presión, hay otros códigos que muchas veces usan algunas de estas secciones de referencia del código ASME de calderas y recipientes como, digamos, dicho en términos más simples, digamos, le toman de prestado al código ASME de calderas y recipientes a presión algunas de sus secciones principales. Por ejemplo, la sección materiales, la sección de calificaciones de soldadura, la sección de exámenes no destructivos. Bueno, y hay otros códigos de construcción y diseño que de alguna forma las toman de prestado. Por eso acá hablo no solo de sección, sino también de código de construcción y diseño. Estos códigos de construcción y diseño pueden inclusive ser códigos que ni siquiera son editados por ASME. Es decir, ejemplo, el API, el American Petroleum Institute, tiene varios códigos de construcción y diseño, ejemplo, códigos de tanques de almacenamiento de líquidos a presión atmosférica en superficie, y utilizan muchos de estos conceptos o estas secciones de referencia, y es un código de construcción y diseño, pero que ni siquiera es un código ASME, y sin embargo hacen uso de estas secciones de referencia. Básicamente, la condición de ser una norma de referencia o una sección de referencia, ¿qué es lo que hace? Hace que esta sección pueda ser modificada o se le puedan añadir, quitar, complementar con requisitos diferentes que son impuestos por las secciones principales o los códigos de construcción y diseño. Es decir, ellos pueden operar haciendo modificaciones sobre estas secciones de referencia. De ahí que esta sección, como decíamos antes, no puede ser usada en forma independiente de una sección principal o de un código constructivo, porque un código constructivo, una sección principal, perfectamente puede introducir modificaciones en estas secciones de referencia. Por ese motivo, las secciones de referencia, volvemos a repetir lo que dijimos antes, no se pueden usar solitas, sino que hay que usarlas cuando y de la manera que lo indiquen las secciones principales. De la manera que significa por este motivo, porque una sección principal o un código de construcción y diseño puede generar modificaciones o adicionar o modificar requisitos. Entonces, esto es muy importante y esto hay que tener mucho cuidado. Básicamente, ¿cómo está compuesta la sección 2 del código ASME de calderas y recipientes a presión? Bueno, acá ven las 4 partes, estos 4 libros, si se quiere ver desde ese punto de vista como libros, si bien hoy en día lo que se usa básicamente es electrónico. Pero bueno, acá tenemos la primera parte, esta sería la parte A. La parte A se divide en parte A1 y A2, simplemente A1 y A2 porque en un solo libro no alcanza todo el material que cubriría la parte A, es decir, la parte A son básicamente 2 libros. Y la parte A se refiere fundamentalmente a lo que son normas o especificaciones de materiales ferrosos. Materiales, especificaciones, ASME de materiales ferrosos. La sección 2, parte B, se refiere a la sección que involucra especificaciones de materiales ASME referidas a materiales no
ferrosos. La parte C involucra especificaciones ASME que tiene que ver con materiales de soldadura. Y la parte D, que también son 2 libros, si se quiere ver así de esa forma, que se denomina propiedades de los materiales. Y es donde está indicada las diferentes características y propiedades, tanto físicas, físico-químicas, térmicas, etcétera, etcétera, de los diferentes materiales involucrados en las secciones o en las partes anteriores mencionadas. ¿Por qué digo que hay dos libros de la parte D de la sección 2? Porque, bueno, uno de los libros se presentan todas las propiedades que hablábamos, obviamente, todas las propiedades que tengan que ver con las características de uso, de diseño y demás, no propiedades que no tengan que ver con esas aplicaciones, obviamente. Pero bueno, uno de los libros está editado para que esas propiedades se muestren en el sistema de unidades comerciales de los Estados Unidos, y el otro libro está editado para que las propiedades se muestren en el sistema internacional métrico. Bueno, como decíamos hace un rato, la parte A de la sección 2 es básicamente es un gran compendio de normas, de materiales, que una vez que están en la sección 2 pasan a ser normas de materiales ASME o especificaciones de materiales ASME. La parte A tiene que ver con especificaciones de materiales ASME de tipo ferrosos. Con esto voy a hacer una pequeña aclaración para que quede claro, definición, ¿qué es un material ferroso? Bueno, de esto puede haber muchas definiciones, puede haber definiciones de índole ingenieril, de índole metalúrgico, etcétera, etcétera, pero bueno, ¿qué es un material ferroso para el código ASME? Esto es lo que nos interesa, ¿no?, desde el punto de vista del código ASME. Bueno, para el código ASME, un material ferroso tiene que ver con aquel material cuyo mayor elemento que compone ese material, elemento químico que compone el material, es el hierro, aunque su porcentual se encuentre por debajo del 50%. Es decir, basta que el principal componente del material, el principal elemento químico del material sea el hierro, independientemente de su porcentual, para el código ASME eso es un material ferroso. Otro punto que podemos describir tiene que ver con lo que es la aceptabilidad de materiales y adopción de materiales. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que, en primera instancia, ASME no es una organización que estandariza materiales. Hace muchísimas cosas, estandariza muchísimas cuestiones, pero lo que no hace es desarrollar estándares de materiales. Entonces, ¿cómo hacemos para tener estándares, especificaciones de materiales ASME en la sección 2? Bueno, esto ASME lo hace a través de lo que se llama un proceso de adopción de especificaciones de materiales. Es decir, se basa en el desarrollo de normativa de especificaciones de materiales que realizan otras organizaciones especializadas en estos quehaceres, y a través de la evaluación de los comités de materiales de ASME, evalúan qué materiales son o pueden ser apropiados para el uso dentro de un código de elementos presurizados, etcétera, etcétera, y a partir de ahí procede a adoptar, y así se llama tal cual, a adoptar esa especificación de esa otra organización. Una vez que la adopta a través de un proceso particular, la adopta
y pasa a ubicarla dentro de la sección 2, esa especificación deja de ser una especificación de la organización que la editó para ser una especificación de material ASME. Es decir, una vez que está dentro de la sección 2, es una especificación de material ASME. Por supuesto, dentro de la parte A, cada uno de estos materiales, a través de distintos mecanismos, van a estar expresadas las limitaciones de su uso, y por supuesto también existen muchas, digamos, no digamos muchas, digamos varias excepciones al uso de los materiales. ¿Por qué? Porque en principio la primer máxima del código ASME es que toda construcción bajo o dentro del sistema ASME o cualquier equipo construido con certificación ASME va a requerir de que esté construido con materiales que en la jerga se llaman materiales código. ¿Qué es un material código? No es ni más ni menos que un material que figura dentro de la sección 2, es decir, que ha sido adoptado y aprobado por los comités de materiales y se encuentran dentro de la sección 2. ¿Hay excepciones a esta máxima, a esta regla? Por supuesto. El código ASME, en todas sus partes, en todas sus secciones, abundan en excepciones a las reglas. Por supuesto, hay que saber manejarlas, hay que saber interpretarlas, hay que saber aplicarlas. Por supuesto, si uno esto no lo logra hacer, porque no tiene el conocimiento, no tiene la práctica, no tiene la habilidad de hacerlo, por supuesto el código se basa en condiciones más restrictivas, condiciones más conservadoras, que lo que hace es que ante, llamémosle, la ignorancia, normalmente la gente caiga dentro del lado de la seguridad. De esa manera está desarrollado el código. Si hago mal las cosas y me equivoco, la idea es que uno se equivoque hacia el lado de la seguridad y no de la inseguridad, que sería muy peligroso en un elemento presurizado con vaya a saber qué tipo de contenido en su interior y demás. Después teníamos la parte B. La parte B es la parte que trata, digamos, de alguna manera es exactamente igual a la parte A, es decir, es un compendio de especificaciones de materiales. Esas especificaciones de materiales tratan, ahora sí, de otro grupo de materiales. Acá estamos hablando de especificaciones de materiales no ferrosos. Por supuesto, ASME los trata exactamente igual que los materiales ferrosos, es decir, ASME no desarrolla especificación ni normativa de materiales, por lo tanto, procede a un sistema o trabaja con un sistema de adopción de normas de materiales que desarrollan otras organizaciones especializadas en el tema, por ejemplo, ASTM, fundamentalmente ASTM, tanto en ferrosos como en no ferrosos, por supuesto. Y una vez que pasa por ese proceso de adopción, que es exactamente el mismo que para la parte de los ferrosos, se adoptan y pasa a ser material ASME con las mismas características que mencionamos antes para los ferrosos, solamente que van a la parte B como especificación ASME de material no ferroso. Hay que tener en cuenta que los materiales no ferrosos que cubre el código ASME se refieren a aluminio y aleaciones de aluminio, se refiere a cobre y aleaciones de cobre, se refiere a níquel y aleaciones de níquel, se refiere a titanio y aleaciones de titanio, se refiere a circonio y aleaciones de circonio. Fundamentalmente, es decir, tenemos una cantidad enorme de materiales, que si los sumamos inclusive a los materiales ferrosos, estamos hablando de bastantes miles
de materiales, digamos, posibles. Y por supuesto, la parte B, exactamente igual que la parte A, también va a establecer limitaciones al uso de los materiales y también, por supuesto, como en el caso anterior, máxima del código solamente en equipos con certificación ASME pueden estar construidos con materiales código o materiales de la sección 2 del código ASME, pero por supuesto aplican alguna serie de excepciones, al igual que en la parte A. Es decir, hay excepciones, siempre hay excepciones. El código ASME tiene muchas excepciones a muchas reglas, pero hay que saber aplicarlas, en algunos casos hay que saber aplicarlas y fundamentarlas. Con respecto a la parte C es una parte muy particular, porque la parte A y la parte B nos estábamos refiriendo fundamentalmente ¿a qué? A lo que eran materiales de construcción, materiales de construcción de equipos, calderas, recipientes, etc. La parte C tiene otra, llamémosle, otra perspectiva, pues la parte C lo que hace es involucrar también, o es ser un compendio de normas, de especificaciones, pero en este caso de especificaciones de materiales de aporte de soldadura. En esta parte C vamos a tener una serie menor, por supuesto, bastante menor que materiales de construcción, es más acotada la cantidad de especificaciones de materiales de aporte de soldadura, pero básicamente es un esquema muy parecido al anterior. ASME, como dijimos antes, no desarrolla especificaciones de materiales de aporte de soldadura, sino que va a recurrir no exclusivamente, primariamente o mayoritariamente a los especialistas en el tema. En este caso va a ser la AWS, la American Welding Society, que obviamente desarrolla o tiene desarrollado una serie muy grande e importante de normas de materiales de soldadura. ASME va a adoptarlas, pasa por un sistema de adopción muy similar a través de los comités de ASME de materiales y demás, muy similar a de los materiales de construcción. Una vez que pasa esto, se incorporan ya como especificaciones de materiales de soldadura, de aporte de soldadura ASME, y van ahí a la parte C. Hay, por supuesto, excepciones, sí las hay. La gran diferencia de los materiales de aporte de soldadura es que un elemento, un componente, un equipo construido con certificación ASME, también existe la máxima, por supuesto, al igual que los materiales de construcción, debe ser construido con materiales de aporte de soldadura, reconocidos por el código, es decir, que se encuentren en la sección, en la parte C de la sección 2. Ahora, ¿se pueden utilizar otros materiales? ¿Hay excepciones? Por supuesto, igual que antes hay excepciones y demás, solamente que en el caso de los materiales de aporte de soldadura hay más excepciones. Es bastante más flexible que el código con los materiales de aporte de soldadura que con los materiales de construcción. Es bastante más flexible, hay bastante más posibilidades de alguna manera de aplicar alguna excepción. Finalmente tenemos la parte D. La parte D es, a diferencia de las otras tres partes, la A, B y C, que son, en definitiva, no es ni más ni menos, como ya lo hemos mencionado, es un compendio de normas, de materiales, adoptadas por ASME y que provienen de otras organizaciones que se dedican al tema, que su expertise está basado en la estandarización de materiales. La parte D no tiene nada de eso. No son ni un conjunto de normas, ni un conjunto de especificaciones adoptadas, nada por el estilo. Básicamente, lo que es la parte D es la típica parte la típica parte del código que se utiliza como, o se obtienen
muchísimos o la gran mayoría de los datos que son de uso casi exclusivo y obligatorio para las actividades de diseño. ¿Por qué? Porque la parte D es la parte de las propiedades de los materiales. La parte D está dividida en varias subpartes. Hay una subparte que es de tablas de esfuerzos, básicamente acá me describe la usabilidad de los materiales, en qué condiciones, qué restricciones tienen, qué restricciones de temperatura tienen, cuáles son sus valores de tensiones o esfuerzos admisibles, variando con la temperatura, cuáles son sus condiciones en las cuales los materiales en función de la temperatura empiezan a cambiar su comportamiento, de comportamiento estable, lineal, elástico y demás, a empezar a tener un comportamiento con influencia de la temperatura, es decir, de una variación de propiedades con el tiempo, básicamente. Están básicamente en otras subsecciones lo que son las tablas de las propiedades físicas. Acá estamos hablando de, por ejemplo, de conductividad térmica, estamos hablando de coeficientes de transmisibilidad térmica, estamos hablando de factores de Poisson, por ejemplo, estamos hablando de características de comportamiento a las condiciones elastoplásticas, estamos hablando de, bueno, un montón, una gran cantidad de propiedades físicas que obviamente para algunas aplicaciones, de algunos diseños de ciertos equipos de a temperatura, a baja temperatura, etcétera, son de uso, fundamentalmente de uso de la ingeniería. Y tenemos también una subparte que es la parte final de la parte D, en donde aparecen una serie de tablas, de ábacos, para trabajarlo en forma, por supuesto, hoy en día muchas cosas de estas se hacen obviamente a través de software y demás, pero puede trabajar perfectamente con tablas, con ábacos, y tiene que ver toda esta última parte de la subparte C, de la parte D, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con presión externa, con el cálculo de espesores y cálculos resistentes de elementos sometidos a presión externa o elementos sometidos a compresión. Es decir, que también es de intenso o intensivo uso de la ingeniería, básicamente. Es decir, la parte D es una parte de uso casi en exclusivo de la ingeniería, digamos, de las actividades de ingeniería de diseño y demás. Porque esto, la parte de ingeniería de diseño lo utiliza a diario cuando tiene que proceder a diseñar, calcular, dimensionar, etcétera, un equipo presurizado. Bueno, hasta acá de alguna manera traté de darles un panorama así general de qué se trata cada cosa, qué cubre cada cosa, más o menos cómo se usa cada una de estas partes o de estas distinta información que presenta la sección 2. Así que, bueno, les quiero dar las gracias por su participación y, por supuesto, quedo a disposición para cualquier pregunta, consulta, no sé, lo que ustedes necesiten, por favor. Tienen distintas formas de efectuar sus preguntas. Así que, Carlota, no sé si... Estoy aquí. Estoy aquí, muy interesante el webinar. Miguel, muchísimas gracias. Yo les he ido comentando a los alumnos a través del chat que, bueno, tienen la opción de levantar la mano en reacciones para hacer cualquier pregunta. Se les daría
acceso al micrófono para que puedan preguntarte directamente, pueden hacerlo también a través del propio chat, donde bueno, pues ellos escriben las preguntas y yo te las leo a ti, Miguel, o bien pueden hacerlo a través del correo electrónico que les he dejado, info@arvengroup.com. Entonces, de momento por chat y por reacciones no tenemos preguntas. Ah, mira, sí, aquí entra. No sé el nombre, pone M calidad 2, dice las propiedades de los materiales de la parte D son para materiales ferrosos y no ferrosos. Son para todos los materiales de construcción que se encuentran en la parte A y B. Sí, 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 absolutamente. O sea, para ambos. Perfecto. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Es lo mismo un material ASME que un material ASTM? Bueno, es una respuesta con varias facetas, pero a ver, para simplificar un poco, nosotros dijimos que ASME no desarrolla normativa de materiales, sino que obviamente se basa en, a ver, lo que ya está hecho, no vamos a hacer dos veces las mismas cosas. Entonces, se basa fundamentalmente en el trabajo que hacen otras organizaciones que se dedican fundamentalmente a estandarizar materiales. Una de ellas, en los Estados Unidos, tal vez la principal, la más importante, es ASTM, y básicamente constituye, las normas ASTM constituyen la gran base de normas adoptadas que pasan por el proceso de adopción de ASME para ser incorporadas como normas ASME. Por supuesto, no es exclusivo. Sí son las normas de materiales ASME, son mayoritariamente provienen de la adopción de normas ASTM, pero no exclusivamente. También pueden provenir de otras organizaciones, inclusive organizaciones que no son de los Estados Unidos. Organizaciones japonesas, europeas, canadienses, bueno, etc. Inclusive de otros, pero sí mayoritariamente STM. Ahora, esas normas STM, que son adoptadas por ASME, pueden ser iguales a la norma ASME como tal como la adopta, o como ASME tiene libertad de introducir, ya lo dijimos, la sección 2 es una sección de referencia, como ASME tiene la potestad de introducir modificaciones, mejoras, adaptarla a sus criterios de conveniencia o lo que ellos consideren apropiado para que un material sea adecuado para sus propósitos, puede no necesariamente ser igual. Es decir, pueden serlo o no. Es un tema bastante interesante para ver bastante más en detalle, pero la respuesta sí, digamos, medianamente concreta es esa. Ajá, vale, perfecto, muchas gracias, Miguel. Repito, podéis hacer preguntas a través del chat, podéis levantar la mano o enviarnos las preguntas a través de info@arvengroup.com. A ver, me llega una pregunta de Nuria. Dice que si las normas de los materiales de soldadura son desarrollados por ASME. No, tal como dije antes, ASME estandariza, desarrolla muchas normas, muchos códigos, muchas cosas, pero si hay algo que no hace es desarrollar normativa de materiales de ningún tipo. Eso incluye materiales de construcción, como incluye materiales de aporte de soldadura. Por lo tanto, las normas que adopta ASME en la sección 2, parte C, que son las normas ASME de materiales de aporte, no son normas desarrolladas por ASME, sino que son normas que provienen de otra organización, así como dijimos recién, con las de construcción, y que son, a través de un proceso de análisis, son
las que ellos consideran que son las apropiadas, las adoptan. El principal, digamos, suministrador de alguna manera de normas ASME de materiales, o la base de las normas ASME de materiales, son normativas de la serie A5 de la American Welding Society, mayoritariamente, pero como dije antes, para el caso de los materiales de construcción, no exclusivamente. Sí mayoritariamente, pero no exclusivamente. Podrían provenir de otras organizaciones, inclusive organizaciones que no fueran de los Estados Unidos. Perfecto, pues mira, nos pregunta también calidad, la voy a llamar así porque es lo que te he puesto. La parte C, especificaciones de materiales de aporte, ¿es encontrar composición química y demás propiedades los aportes? No me quedó muy no me queda muy clara la pregunta. A ver. Yo creo, a ver, si no, que me corrija esta persona. Yo creo, entiendo que quiere preguntar realmente que si en la parte C, que es la de especificaciones de materiales de aporte, que si eso consiste en encontrar lo que es la composición química y demás propiedades de esos materiales. A ver, voy a tratar de responder en función de lo que yo entiendo que me está preguntando. Vale. Si no es así, bueno, me repreguntará. Lo que van a encontrar en la parte C son normas de materiales de soldadura completas. ¿Completas qué significa? Si estamos hablando, por poner un ejemplo sencillo, de una norma de materiales de aporte de, no sé, de electrodos revestidos, por ejemplo, para soldar acero carbono. Bueno, esa norma, en el caso de ASME, está basado en la norma de la American Welding Society A5.1. ¿Qué dice esa norma? Que está adoptada por ASME. Pasa a ser una norma ASME SFA 5.1, así se llama cuando está adoptada por ASME. ¿Qué es lo que hace ASME? Tomó esa norma completa y la puso acá. ¿Qué encontramos en esa norma de materiales de soldadura? Todo lo que dice tal cual esa norma. Y esa norma la puede aplicar el fabricante de consumibles porque están todas las condiciones de prueba para el fabricante, de las composiciones químicas que debe cumplir el fabricante para cada uno de los materiales de aporte, las condiciones de las propiedades mecánicas, sí. Toda esa información que está en la norma original de la ayúdame Carlota, ahí me ayudas vos, de la AWS, va a estar en la norma ASME, completa. Podés traducir la AWS. Sí, es AWST, ¿no? Exacto. AWS. La American Welding Society. Y está todo, sí, sí. A ver, si la pregunta apunta, si va a estar las composiciones químicas de los materiales de aporte depositado, sí, están, van a estar, seguro. No sé si era esa la pregunta, pero bueno, espero que esa haya sido la pregunta. Pues parece que sí, porque dice que ok, que muchas gracias y que le quedó claro. Con lo cual sí, has contestado a la pregunta Bueno, que te querían hacer, Miguel. bueno, perfecto. Perfecto, pues mira, se ha entendido perfectamente. Me preguntan por aquí. Sé que lo has comentado antes, pero bueno, yo te pregunto lo que me dicen. ¿Es posible utilizar un material que no provenga de normas de los Estados Unidos? Sí, la respuesta es absolutamente sí. Por supuesto, hay todo un proceso, pero sí, absolutamente se puede. Perfecto, pues mira, nos preguntan por el chat.
Cuando se realiza ensayo de PMI, ¿se toma como referencia el ASME2? A ver, en realidad, todo va, ¿de qué va a depender? Va a depender de... a ver, partamos que cuando uno hace un PMI es porque realmente uno está frente a un material que no conoce básicamente su química. Y el PMI apunta únicamente a conocer la química, ¿no? ASME es muy riguroso con el tema ese porque ASME considera que para tener perfectamente reconocido un material no alcanza solo con la química, sino también con las propiedades mecánicas, los métodos de fabricación y las condiciones de ensayos y exámenes realizados durante la fabricación. Con lo cual, el PMI es un método que ASME lo tiene descartado casi absolutamente. Ahora, es cierto que cuando estamos con una instalación operando, tenemos materiales que no, por algún u otro motivo, se ha perdido la documentación, la trazabilidad, etcétera, etcétera, se utilizan algunos de estos métodos de PMI. Yo creería que la idea sería ver de qué tipo de elemento o componente estamos hablando, si es parte de un recipiente presurizado, podría ser tomado la sección 2, si es parte de una línea presurizada de conducción, no tomaría la parte 2, tomaría los requisitos de algún código, en este caso ASME podría ser de la parte de los B31 lo correspondiente para tratar de ver, o sea, primero trataría de determinar un material en qué servicio está para tratar de definir ahí cuál sería mi norma de materiales de referencia para poder hacer algún tipo de estimación. ¿Mm? Perfecto. Les aclara abajo que sí, estabas hablando de piping, si es 931, estamos hablando de piping, tuberías, efectivamente, Alex. Repito, tenéis el chat para hacer todas las preguntas que queráis, levantar la mano o a través del correo electrónico. Mira, Alex te da las gracias por aclararle este tema de los ensayos de PMI, Miguel. Con lo cual, estupendo. Yo creo que está quedando muy claro todo esto, Miguel. Bueno, mejor. Esa es la idea. Esa es la idea. Efectivamente, esta La idea idea del es webinar. no aportar a la confusión general, digamos. Es tratar de aclarar. Efectivamente, la idea de estos webinars es precisamente, bueno, pues hacer una pequeña introducción a todos estos códigos, como bueno, pues como puede ser la sección 2 del código ASME, en el que bueno, se habla, como bien nos has estado explicando durante este webinar, de las distintas secciones, esos 12 que ahora son 13 secciones. Que nos olvidamos de cambiarlo, Carlota. Bueno, es lo que tiene, lo actualizaron hace muy poquito. Sí. Y bueno, al menos mira, pues todo esto que nos lo puedas aclarar un profesional como tú que sabe tanto y está tan al día de estas cosas, pues siempre es de agradecer. Entonces, precisamente, bueno, pues estos webinars se hacen para que todo aquel que quiera pueda asistir, lo pueda escuchar y pueda hacerte todas las preguntas que, vamos, yo encantada de tener un profesional como tú aquí conmigo. Bueno, muchas gracias. Hombre, no están siendo, no son muy complicadas las preguntas, pero tampoco están siendo fáciles las preguntas que te están haciendo hoy, Miguel? Sí, no, están bien enfocadas, o sea, y está bien porque hay muchas, el tema de materiales es un tema que suele traer bastantes dolores de cabeza. O sea, la mayor parte de los grandes problemas que se generan en una construcción ASME, con certificación ASME y demás, yo diría que el 50% es un problema de
problema de materiales por desconocimiento, de todo lo que tiene que ver las certificaciones, un montón de cuestiones. Entonces sí, es importante, digamos, si tienen dudas que se las saquen, digamos. Claro, por eso pregunta, por eso toda esa parte del D de la sección 2 es pues para ese conocimiento general del contenido de todos esos materiales, ¿verdad, Miguel? Sí, sí, sí. Sí, la parte D es una parte muy particular, una parte que se ocupa fundamentalmente en lo que es ingeniería, el diseño. Las otras partes también, pero también se ocupan mucho en fabricación, se ocupan mucho, bueno, como uno de los que pregunta el señor calidad, ahí se usa muchísimo, porque de alguna manera son ellos los que tienen que verificar el cumplimiento, ¿no? del material con respecto a lo que acepta el código. Claro, porque todo esto nos va a servir pues, para luego poder aplicar el manejo de esta sección a través de distintos casos, de situaciones bueno, que normalmente nos podemos hallar a la hora de hacer un diseño o una construcción, ¿no? Correcto. Exactamente. Perfecto. Pues de momento parece ser que no hay más preguntas. Yo solamente me gustaría recordar a todas las personas que han estado con nosotros que este webinar está siendo grabado, que a partir de mañana lo vais a tener disponible en nuestro canal de YouTube, en el canal de Arven, y que bueno, que si queréis saber más sobre este tema, Miguel va a estar con nosotros la semana del 9 de mayo haciendo un curso precisamente de ASME 2. Además va a estar certificado por ASME, los certificados de este curso los va a emitir ASME directamente y os podéis inscribir a través de nuestra página web y aprender más de este tema. Pues Miguel Ángel, un placer haber estado contigo esta tarde. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, espero que les haya servido, aunque sea, si bien así a modo de un resumen, digamos, de una mano de pintura, pero al menos espero que haya servido para aclarar algunos conceptos al menos, ¿no? Pues sí, pues muchísimas gracias de verdad, Miguel Ángel, y gracias a todos vosotros por haber estado con nosotros esta tarde. Un saludo y buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Carlota. Saludos a todos.